Hoy en el Salón Radio, Urbant. Hola mis amigos, bienvenidos a nuestro programa de El Salón de hoy. Nos acompaña nuestra querida amiga y psicóloga Karen Quesada. Gracias Karen por estar con nosotros. Con mucho gusto, Águeda, buenos días. Y hoy estamos aquí en la sección de Urban de El Salón porque tenemos que hablar de un tema interesante. Y es ese punto que muchas veces de las cosas que pasan en el trabajo y no queremos hablar, pero que sí nos afecta, nos hacen sufrir. Que nos hacen sufrir, nos descompone, nos hace, miren, nos saca lo peor de nosotros y nos debilita emocionalmente, definitivamente. Así que hoy vamos a hablar acerca de esos chismes en los lugares de trabajo, en las oficinas, y cómo debemos sobrevivir a ellos, cómo debemos enfrentarlos. Así que para eso, Karen, gracias de nuevo por estar con nosotros. Es un gran tema y a ratos queríamos hablar de eso y no podíamos, no se nos daba, pero hoy sí. Quizás vamos a comenzar definiendo a qué nos referimos con clima organizacional. Ok, en primer lugar hay que saber que las empresas son sistemas abiertos. Estas obviamente son flexibles y responden como a las demandas sociales, o también depende de sus productos o servicios que ofrezcan, se van acoplando dando una respuesta. Ahora bien, cuando hablamos de clima organizacional, es el clima o el ambiente, como decimos, que se vive dentro de las empresas. La idea de un clima organizacional es favorecer el buen desempeño del empleado y obviamente esto aumenta la productividad. Pero resulta que muchas veces ese clima organizacional no es el que nosotros queremos o el que nosotros esperábamos encontrar. Sí, porque nos encontramos con jefes raros o con compañeritas o compañeritos que son así como, diríamos, allá en la juventud, ¿verdad? Sacados de onda, que no son precisamente los más colaboradores o los más empáticos o los más solidarios, sino que al contrario, todavía está ese proceso de que es el nuevo o es la nueva y hay que llorar porque para aprender nadie te quiere enseñar. Exacto. Entonces, otro punto que quizás deberíamos de tocar, Karen, es cómo podemos, o si es que se pueden definir los tipos de compañeros que encontramos en un trabajo. Quizás más que definirlos sería clasificarlos. Okay. Podemos comenzar diciendo que siempre está el criticón, ¿verdad? En todas partes, no solo en una empresa u organización, sino en cualquier ambiente está ahí presente. ¿Y quién es el criticón? El que reniega por todo, el que obviamente tú puedes hablar cosas muy buenas referentes al trabajo o incluso el jefe puede felicitarlo y él lo ve como algo negativo y empieza a criticar incluso esa felicitación. Este tipo de personas pues obviamente tenemos que evitarla, ¿verdad? Porque genera un ambiente negativo en la organización. Y si nosotros somos así, pues también evitar serlo, porque somos humanos y en algún momento podría ser que también nosotros nos volvamos los criticones. Pues sí, es cierto. Está otro que es denominado como el comunicador. Y no es porque verdaderamente comunique siempre cosas positivas, sino muchas veces se encarga en llevar el chisme o crear rumores, que en algunos casos el rumor tiene una base verdadera, digámoslo así, una base real, pero no siempre es algo positivo lo que se está divulgando por medio de él. Ahora bien, con este tipo de personas pues tenemos que tener el cuidado, y es que incluso puede generar mucho estrés dentro de la organización, ya que se pierde la buena comunicación o incluso los mismos compañeros se van volviendo como un poco apáticos a las reuniones sociales dentro de la empresa, porque saben que si dicen algo referente a su vida personal, luego puede ser divulgada y obviamente no como lo dijo, sino aumentándole y diciendo cosas muy negativas al respecto. Es bien difícil decir que no vamos a poder en nuestros lugares de trabajo fomentar amistades, por ejemplo. Hay mucha gente que dice, bueno, aquí vine a trabajar, no a hacer amigos y familia ya tengo afuera y entonces ¿qué me importa? Pero no, siempre terminamos confiando más en el compañero vecino o la compañera vecina, los que están ahí o el que con el que uno tiene más empatía. Pero entonces no es hablando acerca de los clasificación de las personas. Hay gente que uno le puede contar y para qué te llamó el jefe.
Pues fíjate que no, que quería ampliar el proyecto, quería que tomara nota de no sé qué, o quería que le pasara tal informe, y entonces viene un tercero o una tercera, y es cierto que aquella estaba hablando con el jefe porque van a ponerla a cargo del proyecto. Y empieza Expectativas un rumor diferentes. y expectativa, ajá, o luego empiezan con que ya sabías que tal cosa, denigrando Correcto. o haciendo comentarios fuera de lugar. Sí, fíjate, Ágata, que también está otro personaje Ujú. muy presente en todos lugares también, y es el amargado, ¿verdad? Ah. Muchas veces es esa persona que tú incluso en la mañana la saludas, hola, buenos días, no te responde, Ujú. con una cara así como de pocos amigos, y tú así como que le caigo mal quizás. Sí. En realidad no les caemos mal, simplemente esta persona es demasiado seria, Ujú. y obviamente es ese tipo de gente que evita incluso el Sí. contacto social, ¿verdad? De pocos amigos. Con ese tipo de personas, pues lo que debemos hacer es respetarlas, comprenderlas que son así, porque no podemos cambiarles su forma de ser, pero tampoco nosotros a veces se cae en el error de hacerles burla o de molestarlos, y obviamente el amargado se vuelve más amargado, ¿verdad? Y saca a relucir ahí, como Por eso es decimos, que soy así, ¿verdad? Por eso, Ajá. para que me meto con la gente. y saca incluso a relucir su caja de lustre, decimos Sí, como buen salvadoreño. sí. Entonces, no, hay que respetar. O incluso, bueno, yo tuve la experiencia de en algún momento haber tenido un compañero que todos decían que era así lo consideraban, pero yo, gracias a Dios, no tuve problemas con él, porque yo llegué a respetar que cuando él quería hablar, ok, platiquemos, y cuando no, ni siquiera lo saludaba tampoco. Así de fácil. Así de sencillo. Se pierde la buena educación que le enseñan a uno, ¿verdad? Cabal, Pues ni sí, modo. pues sí. Mm. Ok, también podemos mencionar aquí al manipulador. ¿Quiénes son los manipuladores? En primer lugar, son personas con una gran fluidez verbal, y obviamente también tienen lo que es un gran poder de convencimiento. Son muy persuasivos. Entonces, ellos logran que tú, aún en contra de tu voluntad o en contra a veces de tus principios, sigas o hagas caso de las recomendaciones que te hacen. ¿Cuál es el problema acá? Que podría ser que incluso te digan que hagas algo que va en contra de los principios de la empresa, o algo en contra de tus mismas funciones como empleado, y eso te puede ocasionar problemas a futuro. Hay otro tipo de compañero de trabajo dentro de las empresas, y este es el que siempre está en competencia constante contigo, y este incluso puede llegar a querer sabotear tu trabajo, ¿verdad? O en algunos casos, como decimos, querer saludar con sombrero ajeno, por el afán de querer lograr él las felicitaciones, o incluso lo logra, ¿verdad? Muestra tu idea, tú se la comentaste antes a él, y la presenta a él como propia, y obviamente el jefe encantado, ¿verdad? Lo felicita y le dice muy bien, y tú en el fondo sabes que no fue él quien hizo ese trabajo o creó esa idea, sino fuiste tú. Con este tipo de personas también nos damos cuenta que son como muy fieles al jefe, ¿verdad? Todo lo que dice el jefe, ok, yo le colaboro, jefecito. Sí. Y es todo por el afán de ir ascendiendo, sin importar muchas veces perder buenas relaciones con sus compañeros de trabajo, o incluso perjudicar a sus compañeros de trabajo. Básicamente esa sería la clasificación. Y entonces es muy fácil, teniendo ese panorama, es muy fácil que crezca un rumor sobre que alguien se involucró con alguien, sobre que en realidad el problema lo originó fulanita o fulanito, es que como se te ordinario, ¿vea? Es que como ella es así, y empezamos a tener formas despectivas de referirnos a los compañeros de trabajo, y entonces surgen las tensiones, ¿cierto? Correcto. ¿Y cómo nosotros podemos enfrentar, por ejemplo, si están hablando de mí en la oficina o en el trabajo, en la empresa, donde quiera que yo me maneje, por algún malentendido o porque de plano yo me gané el apodo de, es que esta tan grosera, a los salvadoreños queridos, esta tan grosera como es, hablamos de una forma muy despectiva a veces cuando nos molesta algo, pero luego yo me doy cuenta 5 meses después, 4 meses después que veo que nadie me está hablando, y a lo mejor el roce fue con alguien en algún momento y fue un malentendido. ¿Cómo lo enfrento? ¿Cómo lo mejoro? ¿O qué debo hacer? ¿Retirarme de la empresa? Mira,
Pues eso yo creo que depende de la situación que se ha presentado, porque tenemos que aprender a valorar y saber darle importancia como a los comentarios, en el sentido que no porque inventaron un rumor sobre mí o anda un chisme pues, ahí en la empresa sobre mi persona, yo voy a decir me voy a morir, es el fin del mundo. No, ¿verdad? Eso creo que nos puede suceder a cualquiera, o quizá ya nos sucedió. Depende de la situación o el tipo o la magnitud, digámoslo así, del alcance de este chisme, pues en algunos casos sí es incluso necesario hablar con el jefe y decirle, bueno, esto se anda diciendo sobre mí y si hay pruebas mejor, ¿verdad? Y enfrentar a la persona que lo anda divulgando. En otros casos, pues lo mejor es hacer caso omiso. Porque esta persona lo que quiere es eso, agredirnos, que nosotros incluso reaccionemos y si es posible, digamos, ya no voy a venir a trabajar y lo hago, ¿verdad? Entonces sería como complacer a esa persona. Entonces hay que valorar si de verdad me está afectando o es una habladuría más. Y lo que pasa es que a veces en el enojo, en la molestia que tenemos, podemos perder de vista que tenemos compromisos financieros que enfrentar y solo decir, ¿saben qué? Aquí que les quede ya me voy bien dignamente, no es la mejor forma. Exacto. Fíjate que me encantó algo que estuve leyendo por ahí sobre qué podemos hacer cuando de repente llega alguien y nos dice, mira, andan hablando de ti, ¿querés saber lo que dijeron? O te voy a contar lo que andan diciendo de ti. Por ahí se nos sugiere que algo muy efectivo es hacer uso de las 3 bardas de Sócrates. Lo primero es quién es Sócrates. Sabemos perfectamente que es un filósofo, correcto, de la antigua Grecia, ¿verdad? Y estas bardas dicen de la siguiente manera. La primera es preguntarle a esa persona, ok, pero primero dime, ¿lo que me vas a decir es importante? Y la primera es, si lo que me vas a decir es real, tiene una base real o solo son habladurías. Lo más seguro es que nos diga, no, solo son habladurías, ¿verdad? No hay algo concreto al respecto. Número 2, ¿hay bondad dentro de esas habladurías? ¿Me van a hacer sentir bien cuando escuche lo que tú me vas a contar? ¿O por el contrario, me voy a poner triste, me voy a molestar? Y seguramente la persona nos va a decir, bueno, como son cosas negativas, yo creo que te vas a enojar, ¿verdad? O te vas a sentir mal. Y finalmente, ¿es necesario que yo sepa eso? ¿En qué sentido? ¿Va a cambiar eso mi forma de pensar o va a cambiar mi estado de ánimo? Y si de repente te dice, no, creo que al contrario va a alterar de forma negativa, entonces no me lo cuentes, así de sencillo. Y yo no me intoxico entonces de eso que se anda dando alrededor de mí. Si quieren seguir hablando, ok, que lo hagan, pero no voy a permitir que me quiten, como decimos, mi paz interior. Muchas veces hablando de quitar, ¿verdad? Para poder quitar a un jefe tóxico o a un mal jefe o a un compañero o a una compañera que realmente son pésimos en su desempeño, hay gente que tiende, más bien no tendemos nosotras porque nosotras pues ahorita no lo hemos hecho, no digo no lo vamos a hacer porque no vaya a ser que algún día cometamos el pecado de comentar algo inadecuadamente, pero la mayor parte de la gente en la oficina, en su trabajo, hace un comentario sobre X persona o sobre el jefe, con la idea de que se expanda, es como una ola, es como una onda expansiva más bien, que tiras una piedra en el agua y se expande terrible y luego ya no sabes si realmente es cierto o no, y el jefe, aunque sea muy malo, ¿verdad? Hasta nos da lástima, ¿verdad? Después, porque, no era para tanto, dice uno, en nuestro salvadoreño, ¿verdad? Pero, ¿de qué manera o qué debería de hacer Recursos Humanos? ¿Puede intervenir ante una situación así? Porque hablamos del chisme, ¿verdad? De que dicen, pero eso altera el clima organizacional. Correcto. ¿Cierto? Fíjate que sí debería. Y el desempeño, ¿verdad? Por supuesto. Fíjate que sí debería de intervenir Recursos Humanos, pero he aquí otro detalle. Muchas empresas no cuentan con oficina o con ese departamento de Recursos Humanos, entonces el jefe es el que tiene que hacer todo, ¿verdad? Por un lado. Por otro lado, bueno, acuérdense de que todo es parte de un aprendizaje, de un educarnos. Si hubiesen talleres sobre comunicación efectiva, sobre trabajo en equipo, sobre liderazgo, pues creo que disminuiría en gran medida este problema de los chismes, porque la gente en primer lugar estuviera ocupada, estuviera aprendiendo estrategias de habilidades sociales, pero si por el contrario, ¿verdad? A veces los dejamos ahí con muchos tiempos
disponibles, decimos, ¿verdad? Y entonces la gente se dedica en esos tiempos libres o incluso en sus horas que deberían de estar trabajando en algún proyecto o algo, andar inventando cosas, andar generando o creando, digámoslo así, un ambiente negativo, correcto. Y eso, bueno, trasladémoslo a la casa. Llegas después de estar en la oficina oyendo el chisme sobre ti o sobre alguien más, llegas a la casa y bien contento, no, llega uno alterado, sí, llega enojado, llega molesto, o sea, no es solo que se quede nuestra reacción en la casa, en la oficina o en el trabajo, ya no digamos si son pequeños negocios como comedores, pupuserías, restaurantes pequeños, sino que, o tiendas de ropa, qué sé yo, donde son tres los protagonistas del chisme, pero llegas a la casa y te sigue eso o no. Normalmente sí nos seguimos siguiendo afectados, ¿verdad? No hemos aprendido a manejar, digámoslo así, esas emociones que vivimos en el trabajo y llegamos a casa con ese estrés, a desquitarnos con el primero que se pasó ahí enfrente, ¿verdad? Fue el perrito, el hijo, el esposo o la esposa. Entonces es bien complicado, ¿verdad? Sí. Porque no solo nos arruinaron el día en el trabajo, sino también en la casa con la familia. Bueno, tenemos que tomar una decisión al respecto, pienso yo, ¿verdad? ¿Y de qué manera es como nosotros podemos ayudar a estas personas? ¿Cómo podemos hacerlo? ¿Cómo podemos ayudar a la gente que reaccione positivamente en su lugar de trabajo? Vaya, como te decía antes, lo primero es medir, digámoslo así, si realmente lo que se está diciendo me está afectando o simplemente lo dejo pasar, ¿verdad? No me voy a clavar, como decimos, sino más bien eso solo son habladurías porque siempre van a hablar de nosotros, ya sea en bien o en mal. Y si de verdad es algo que me está afectando profesionalmente e incluso podría ser algo por lo cual el jefe me puede llegar hasta despedir, entonces sí, ¿verdad? Hablar con el jefe, como decimos en buen salvadoreño, poner las cartas sobre la mesa, ¿verdad? Aunque normalmente el que anda inventando el chisme lo va a negar. Y va a decir, no, es mentira, yo no fui, o yo lo que dije fue esto. Pero sí se va a interpretaron mal. Pero sí se va a dar cuenta que nosotros tuvimos la capacidad de enfrentarlo, que es lo que muchas veces esta gente cree que nosotros no vamos a hacer. O si lo vamos a hacer, va a ser con gritos y vamos a quedar nosotros en ridículo. Bueno, ahí lo tienen, nada como enfrentar de una forma madura las situaciones que se nos dan en la oficina, en el negocio, en el trabajo, en la casa, en la colonia, en la residencial, donde quiera que vivamos. Gracias, Karen. ¿Algún mensaje final para nuestra audiencia? Bueno, que se amen, que se cuiden, rodéense de personas positivas, seamos también personas positivas y continuemos escuchando, que siempre vamos a estar aquí aprendiendo un poco más. Y por supuesto, síganme en redes sociales como Karen Quesada, psicóloga. Eso, ¿ya la encuentran en dónde? En YouTube, Instagram, Facebook, en Twitter. Perfecto, todas las redes. Así es que si quieren aprender un poquito más, busquen a Karen Quesada, psicóloga. Y nosotros nos encontramos en nuestro próximo programa. Adiós. Adiós.